vamos a estar leyendo Éxodo capítulo 18. Y a veces yo creo que podemos llegar a cierto nivel donde nosotros decimos, bueno, ya lo aprendí, ya lo sé todo, ya no necesito de nadie. Pero sabes, constantemente necesitamos seguir aprendiendo. Moisés había estado 40 años siendo educado en las mejores universidades de Egipto. Realmente él estaba siendo instruido para llegar a ser faraón, así que tenía un conocimiento bastante grande, 40 años. Después, por situaciones de la vida, estuvo 40 años en el desierto, así que se volvió un experto en el desierto. Moisés tenía ya más de 80 años cuando sucede un acontecimiento especial. Llega su suegro a darle un consejo y Moisés dice, bueno, ¿sabe qué? Yo ya soy bastante mayor, aparte estudié en las mejores universidades de Egipto, su consejo no lo quiero. No fue. Moisés fue humilde y de eso vamos a estar aprendiendo esta mañana, así que quiero invitarte a que juntos veamos la presentación de la Biblia y al regresar empezamos con nuestra lectura de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Muy bien, nuestra lectura comienza en Éxodo 18 y dice así: Jetro, que era sacerdote de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés y con su pueblo Israel, y que el Señor había sacado de Egipto a Israel. Como Moisés había enviado a Séfora, su mujer, a la casa de Jetro, su suegro, este le tomó junto con sus 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Gersón, porque Moisés dijo, soy un extranjero en una tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Acompañado de los hijos y la mujer de Moisés, el suegro de Moisés se fue al monte de Dios, en el desierto, que era donde Moisés estaba acampando. Allí le dijo a Moisés, yo soy Jetro, tu suegro, y vengo a verte con tu mujer. Sus 2 hijos vienen con ella. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y luego de preguntarse el uno al otro cómo estaban, entraron en la tienda. Ahí Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho por Israel y en contra del faraón y de los egipcios, así como todos los trabajos que habían pasado en el camino y cómo el Señor los había librado. Jetro se alegró de lo bien que el Señor había tratado a Israel, al librarlo de las manos de los egipcios. Y dijo, bendito sea el Señor, que los libró a ustedes de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. El Señor libró al pueblo de las manos de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque en este caso Él los venció. Luego Jetro, el suegro de Moisés, ofreció holocaustos y sacrificios para Dios. Y Aarón llegó con todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente, sucedió que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es lo que estás haciendo con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo se queda delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés le respondió a su suegro, es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen problemas vienen a mí, entonces yo juzgo entre los unos y el otro y les doy a conocer las ordenanzas y las leyes de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, esto que haces no está bien, pues te cansarás tú y también se cansará este pueblo. Este trabajo es demasiado pesado para ti y no vas a poder hacerlo tú solo. Préstame atención que voy a darte un consejo y que Dios te acompañe. Preséntate ante Dios en lugar del pueblo y sométete a su juicio todos los problemas. Enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Además, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Que se ocupen ellos de juzgar al pueblo en todo momento, que dicten sentencia en cuestiones menores y que a ti te remitan todos los asuntos de gravedad.
Así aligerarás tu carga, pues ellos la llevarán contigo. Si haces esto y Dios así te lo ordena, podrás resistir. Además, todo el pueblo volverá tranquilo a su casa. Moisés atendió a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo, pues de entre todo Israel escogió hombres respetables y los puso a cargo del pueblo como jefes de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Ellos juzgaban al pueblo en todo momento y dictaban sentencia en todo asunto menor y remitían a Moisés las cuestiones difíciles de resolver. Después Moisés despidió a su suegro y éste se volvió a su tierra. Y esto era la lectura de Éxodo capítulo 18, donde podemos ver realmente esa humildad, lo voy a decir así, de Moisés de poder recibir un consejo de su suegro. Primero recibe a su esposa, recibe a sus hijos, recibe a su suegro, lo atiende, pasan un buen tiempo, rinden un sacrificio a Dios, después hacen un buen almuerzo, comen juntos, disfrutan, pero después cuando el suegro ve una debilidad, lo voy a decir así, en la vida de Moisés, se acerca a darle un consejo. Yo creo que a veces nos puede pasar que hay gente que mira en nosotros que algo necesitamos y nos pueden dar un consejo y de nosotros depende recibir ese consejo o rechazarlo. Y muchas veces requiere humildad. Yo puedo pensar, Moisés tendría, no sé, 80, 81, 82 años y recibió el consejo de su suegro y lo puso en práctica. No le dijo, no se le subió el apellido o se dijo, no, hombre, yo ya lo sé todo. Suegro, ¿y usted qué pueblo tiene? ¿Qué pueblo ha manejado para que venga a darme a mi consejo? Si yo fui entrenado para eso. Y sin embargo tuvo la humildad. Yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros que a veces no somos humildes para recibir el consejo. Pero no solo lo recibió, sino que lo puso en práctica. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios de eso, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que el suegro lo primero que le dice es, ok, haz los grupos, haz todo, y tú presenta al pueblo delante de Dios. El primer secreto, el primer consejo que le da es ora, ¿va? Sí. Es mete en oración al pueblo. Para manejar al pueblo, tú tienes que irte con Dios. Eso fue me impactó, pero Ingrid. Sí, ¿qué te aquí impactó esa la lectura? verdad que hay mucho que aprender en esta parte de la relación también de Jetro con Moisés, pero realmente yo lo que veo aquí son muchas cosas. Aquí desarrolló todo el principio de delegación, ¿verdad? También Jetro creo que sacó su primer estudio de delegación número 1, pero también el impacto de aprender aquí, que es lo que estamos aprendiendo. Yo creo que muchas veces el aprender también tiene que ver con desaprender, porque aquí ya Moisés tenía un sistema, ¿verdad? Y aquí así son las cosas. Mira, este pueblo es especial, tiene muchas cosas, porque cuando lo primero que le dice a Jetro es, ¿qué estás haciendo? Lo primero que Moisés le responde es, es que fíjate que el pueblo vienen las situaciones y esperan que yo les resuelva. Ya tenía él como la forma de actuar y su justificación de pasar todo el día haciendo eso. Pero recibe el consejo y un punto de vista externo nos ayuda muchas veces a empezar a ver las cosas diferentes, porque tal vez pensamos que solo se puede hacer de una manera. Y aquí, de esta forma, yo creo que Moisés encontró recibir bien el consejo, pero encontró una forma también él de liberar espacio, tiempo para poder atender mejor lo que Dios le había encomendado, porque al final tenía una responsabilidad de hacer bien lo que Dios nos ha dado. Yo creo que eso es importante. Tenemos la responsabilidad no solo de hacer bien las cosas, sino de saber recibir estos consejos, de saber recibir estos comentarios que siempre van a agregar valor y de desaprender a veces cómo hacemos las cosas, porque a veces decimos, es que así lo hacemos, lo vengo haciendo durante años y no va a cambiar. Vale la pena a veces decirnos, se puede hacer de una manera diferente, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta lectura nos da para muchísimo, como ustedes lo decían. Número 1, la gobernanza, ¿no? La verdadera gobernanza de cómo Dios había institucionalizado con el pueblo de Israel cómo se debiese de gobernar. Después pidieron rey, entonces les dieron rey, pero esa es otra lectura. Pero algo interesante aquí es que al final todos dependían del Señor. O sea, el líder
depende del Señor. Y aquí creo que viene la primera perla de todo esto y es la dependencia del Señor. No importando en qué posición de liderazgo está usted, debe de consultarle al Señor. Dos, como lo decía bien Ingrid, la parte de la delegación. Yo creo que ahí también tenemos que aprender muchísimo de lo que el Señor nos habla en la palabra de saber delegar. Y eso también viene mucho de la dependencia, porque cuando nosotros dependemos del Señor, tenemos la capacidad de poder delegar. Si no dependemos del Señor, queremos tener todo el control. Y oh sorpresa, queremos manejar todas las situaciones nosotros. Entonces, eso me llamó mucho la atención de esta lectura de los principios de liderazgo que hay. Quiere decir que, mire, usted en la palabra, yo estoy en el giro de liderazgo, de aprender, de crecimiento personal, pero qué mejor manual que la palabra para aprender de liderazgo. Número uno, podemos ver a un Moisés que escucha un consejo. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta a veces que nos den consejos? O pedimos consejos, ¿verdad? Así como la humildad. Me serías tan amable de darme un consejo y al final paro haciendo lo que a mí se me da la gana, ¿verdad? Porque, ¿verdad? A menos que el consejo vaya con lo que yo quiero. Exactamente. Y si viene del suegro, podría ser un poco Podría ser difícil. que no. Pero al final de cuentas, yo creo que esta lectura es tan enriquecedora con lo que respecta al liderazgo, a la obediencia, a la delegación y sobre todo a minimizar tu carga, ¿verdad? Porque para eso estamos. Somos un pueblo. Somos un solo cuerpo, cada quien tiene sus funciones y hay que aprender a delegar. Por ejemplo, en la casa, en el hogar, tenemos a nuestro cónyuge. También podemos delegar, no aceptar toda la responsabilidad, inclusive hasta para la educación de los hijos. No ceder toda la responsabilidad, ¿verdad? Sino que compartirla. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas bellísimas ahí, pero yo sé que César también tiene unas perlas maravillosas del cual el Señor ha hablado a su corazón. Eso. Yo creo que lo dije la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí en este set junto con usted, amigo y amiga, de que había leído uno de los pasajes favoritos que tenía de la Biblia. Qué curioso que nuevamente tengo que volver a decirlo, ¿verdad? Que este es uno de los pasajes realmente que me gustan mucho de la palabra de Dios, principalmente como bien lo decía Néstor y lo repetía Eduardo de forma diferente, la Biblia es un manual. Y en este caso no solo es un manual de gobernanza, es un manual corporativo, es un manual, si usted lo lee con ojos de empresario, con ojos de usted que dirige una corporación, se va a dar cuenta de los principios que están dando de delegación, los principios que hay de distribución, de consejo, de asesoría. Hay muchas cosas que usted puede apreciar de esta lectura. Yo quizás quisiera tal vez solo resaltar, pues ya tanto Eduardo como Ingrid han mencionado bastante el tema de la delegación, el tema de dar un consejo, de la necesidad de buscar a Dios a pedir sabiduría. Yo quiero añadirle algo. Jethro era una persona sabia. Ese consejo no era algo que se le ocurrió. Vio durante un día qué sucedía, vio que había una falencia y su consejo fue muy sabio. Incluso me podría pensar que él no era ni siquiera muy cercano de Dios, porque decía, yo te doy ese consejo. Se lo voy a leer textual porque si no va a creer que yo me lo inventé. Dice, si haces esto y Dios así te lo ordena, como quien dice, yo te estoy dando el consejo, vos anda con Dios a ver si lo que yo te digo te da luz verde y si es así, hazlo. Entonces, viene Moisés, efectivamente toma el consejo, cree que tiene una confiabilidad lo que su suegro le ha dicho, porque él tiene un criterio que ya contó la experiencia que dijo Néstor, dice, tiene sentido, vamos a consultarlo con el Señor, tenemos luz verde, vamos a probarlo y lo pone a andar. Podría haber funcionado, podría no haber funcionado. Entonces, pero había que probarlo, había que aceptarlo y ponerlo. Quizás quisiera añadir a esto, cuando Néstor creo que era el quien mencionaba que dice presentarte a Dios y somete a juicio todos sus problemas. Ojo con la segunda parte de ese versículo. Dice, enséñales a ellos las ordenanzas y las leyes e indícales cómo deben conducirse y qué deben hacer. Es decir, no tienes que estarle resolviendo el día a día a todos. Enséñales qué es lo que hay que hacer para que ellos puedan también aprender por su propia cuenta y así todavía filtres más aún toda esa carga que te está llegando. Yo recuerdo grandemente a un mentor que ya está con el Señor y me decía, mira, el error que vos tenés es estarle tratando de solucionar los problemas a las personas.
es que enseñarles cómo resolver ellas sus propios problemas. No solo te vas a hacer vos un bien, sino que a la vez le estás dando herramientas a las personas para salir adelante. Mire, se me quedó hipergrabado. Yo siempre decía, ¡ala, qué genio era este inventor! Pues bueno, ya estaba en la palabra de Dios hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante cuando nosotros queremos aprender es también enseñar, a poder decirle a las personas cómo pueden aprender para que a través de ese conocimiento puedan también solucionar los propios desafíos que cada una de las personas tiene. Así es, y yo creo que cada uno de nosotros debemos de ver cuál es nuestra posición en el liderazgo, porque Moisés lo pudo entender y decir, ok, mi posición ahora lo entiendo, no es andarle, como dice César, resolviendo la vida a todos, viendo cada detalle, es que me peleé con la vecina, es que me quitaron una gallina, es que no sé qué cosas pasaban en ese momento, pero viene y dice, no, realmente mi trabajo no es ese, mi trabajo es estar ante la presencia de Dios y aparte enseñarle a la gente. Las cosas pequeñas hay alguien más que las puede hacer. Y creo yo, no sé cuál es la posición que tú estás en liderazgo, pero creo que es muy positivo que tú pudieras ver qué puedo delegar, qué es lo importante que nadie más puede hacer, que solo yo puedo hacer y que en eso me tengo que centrar. En este caso, que lo estamos viendo, Moisés, nadie más podía presentarse ante la presencia de Dios y Moisés tenía ese trabajo. Como cabezas de hogar, a veces como líderes en nuestra familia, nosotros debemos de presentar a nuestra familia delante de Dios. Nosotros debemos de orar por ellos, interceder por ellos. Nosotros, como cabezas de hogar, muchas veces somos los que tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Debemos de hacer eso. Tal vez eso no lo podemos delegar a alguien más. Hay otras cosas que podemos delegar. Yo creo que es buen momento para que tú puedas reflexionar y decir qué es lo que yo debo delegar y qué es lo que yo no debo delegar. Y fíjate que me llama la atención la relación que tenía Moisés y Jetro, porque dice que él sale a recibirlo, lo besa y se preguntan cómo están, ¿verdad? O sea, no era de que a este señor que se cree, ¿por qué me viene a decir a mí? O de repente una honra. Una mala relación. La honra, cabalmente eso, la honra. Yo creo que es tan importante también el poder honrar porque viene de ahí sabiduría. Como decía César, Jetro era un hombre sabio, pero también existía la honra entre esa relación. Bueno, yo creo que tenemos un reto bastante grande y para eso lo estamos sacando de las perlas. Me encantaba lo que decía César porque dice, esto me lo dijo un mentor, pero ya se había dicho antes en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de perlas, llena de sabiduría, que ¿sabes qué? Nos puede dar para el liderazgo, para la familia y bueno, así es, para muchas cosas, Ingrid. Sí, por supuesto, y queremos invitarlos a que continuemos leyendo nuestra Biblia por el medio del Bible Challenge que hemos estado desarrollando a través de todo este año. Y en este tiempo estamos en el libro del Levítico, específicamente de esa ley que el Señor inspiró a Moisés para escribirla. Levítico 13, 14 y 15 es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Pero saben, si tal vez usted está ahí en medio de esa lectura o dice, ¿y por qué voy a leer Levítico? A mí lo que me habla la Biblia en esta parte es el amor de Dios para dar temas tan específicos en la ley y para cuidar del pueblo mientras estaba formando como una nueva nación. Así que vale la pena, cuando usted esté leyendo Levítico, mire ahí el amor de Dios y por supuesto hay muchas enseñanzas que tomar ahí. Así que los invitamos a continuar en este Bible Challenge. Así que ánimo, únase con nosotros. Sabemos un gran equipo, una gran familia de personas unidos en el Bible Challenge y usted puede ser parte de eso. No tiene que haber empezado el 1 de enero, puede empezar hoy. Así que lo animamos a que pueda ser parte de nosotros. Vaya con Dios. La mejor fuente de aprendizaje es la palabra de Dios, es la Biblia. Así que te queremos animar a que tú leas la palabra de Dios. Y también, junto con eso, nosotros buscamos y somos intencionales en Vaya con Dios de buscar buenos libros que nos ayuden en ese crecimiento. Y bueno, el que hoy estamos leyendo de John Maxwell, a veces se gana, a veces se aprende, es uno de esos. Y vamos hoy a arrancar la lectura de la Biblia. Estamos Estamos en el capítulo número 7 y estamos viendo el impacto de aprender. Así que César, si nos ayudas a
iniciar la lectura del libro. Con mucho gusto. Arranca la lectura del libro de la siguiente forma. No hay nada de malo en cometer errores, pero algunas personas repiten los mismos errores una y otra vez. En contraparte, una persona con un espíritu educable aprende de una pérdida, dolor o error y hace los ajustes necesarios para aprender, crecer y seguir adelante con más sabiduría. Esto nos lleva a una serie de características que tienen las personas que aprenden de sus errores. Característica 1. Las personas educables alientan a otras a que hablen a su vida. Un día un zorro, un lobo y un oso salieron juntos a cazar. Después de que cada uno de ellos hubo cazado un ciervo, hablaron de cómo dividir el botín. El oso preguntó al lobo cómo pensaba él que debería de hacerlo. El lobo dijo que todos deberían de tener un ciervo. De repente, el oso se comió al lobo. Entonces, el oso preguntó al zorro, ¿cómo proponía dividir el botín? El zorro ofreció al oso su ciervo, muy inteligentemente, y después dijo que el oso debería quedarse también con el ciervo del lobo. ¿Dónde obtuviste tanta sabiduría?, preguntó el oso. Del lobo, respondió el zorro. Ay, desgraciadamente la mayoría de nosotros somos demasiado parecidos al oso. No nos gusta cuando las personas declaran verdades de nuestra vida. Y cuando alguien tiene la valentía de levantar la voz, le atacamos. Necesitamos reaccionar de modo diferente. Las personas educables necesitan rodearse de personas que los conozcan bien y que con amor y a la vez con sinceridad hablen a sus vidas. Sin embargo, eso puede ser todo un desafío por muchas razones. En primer lugar, debe de estar dispuesto a desarrollar relaciones fuertes con personas a las que pueda pedir creíblemente que le hablen. En segundo lugar, esas personas deben de serlo bastante valientes y sinceras para hablarle con libertad. Y en tercer lugar, debe usted de estar dispuesto a aceptar sus comentarios y sus críticas sin defenderse. Así es, y ponga atención a esto que viene. Ese proceso se complica aún más si es usted muy exitoso. Cuando tiene influencia y es muy respetado, las personas tienden a decirle lo que usted quiere oír y no lo que necesita oír. Ellas buscan su aprobación. Desgraciadamente, eso crea una brecha entre lo que usted oye y la realidad. Si se encuentra en esta situación, tendrá que trabajar muy duro para conseguir que las personas cercanas a usted hablen con sinceridad a su vida y tendrá que llegar a ser muy intencional a la hora de observar y escuchar. Todo mundo necesita tener a alguien que esté dispuesto a hablar a su vida. De manera ideal debería ser alguien que esté por encima de usted en la organización o por encima de usted en la experiencia. El escritor Peter Lechak afirmó: todos nosotros somos miradores de televisión, de relojes o de tráfico en la autopista, pero pocos son observadores. Todos están mirando, pero no muchos están viendo. Busque indicadores o señales que le avisen que se está desviando y pida a personas que verifiquen sus propias sospechas. Ellas probablemente le hablarán con libertad si usted primero ha hablado de su deficiencia. Tengo que admitir que escuchar es una capacidad aprendida en mi vida. Hablar es mucho más natural para mí. Mi madre solía decirle a todo el mundo: a los 6 meses John comenzó a hablar y nunca se ha detenido. Eso es cierto. Nunca me quedo sin palabras para decir. Me gusta establecer el tono, me gusta entretener, me gusta enseñar y ser mentor. Pero hablar no es aprender. Escuchar sí lo es. Muy bien, ahora vemos la característica número 2. Las personas educables aprenden algo nuevo cada día. El secreto del éxito de cualquier persona puede encontrarse en su agenda diaria. Las personas crecen y mejoran, pero no a pasos gigantescos. Más bien lo hacen a través de cambios pequeños y progresivos. Las personas educables intentan hacer uso de esa verdad, aprendiendo algo nuevo cada día. Un único día es suficiente para hacernos un poco más grandes o un poco más pequeños. Varios días unidos nos harán mucho más grandes o mucho más pequeños. Si aprendemos cada día, día tras día, hay una gran capacidad para el cambio. El autor y conferencista motivacional Dennis P. Kimbro
nos da la perspectiva sobre esto en un texto que escribió hace algunos años. Dice este texto: yo soy su constante compañero, soy su mayor ayudador o su carga más pesada. Yo le empujaré hacia adelante o le arrastraré hacia el fracaso. Estoy por completo a sus órdenes. La mitad de las cosas que hace bien podría entregármelas a mí y yo podré hacerlas rápida y correctamente. Si me administra fácilmente, tan solo tiene que ser firme conmigo. Muéstreme exactamente cómo quiere hacer algo y después de algunas lecciones, yo lo haré automáticamente. Soy el sirviente de todos los grandes hombres y también de todos los fracasos. Yo he hecho fracasar a todos los fracasados. Yo he hecho grandes a todos los grandes. ¿Quién será ese personaje misterioso? Y dice, no soy una máquina, aunque trabajo con la precisión de una máquina, más la inteligencia de un hombre. ¿Puede usted dirigirme para beneficio o para la ruina? Para mí no hay diferencia alguna. Tómeme, entréneme, sea firme conmigo y yo pondré el mundo entero a sus pies. Sea tranquilo conmigo y yo le destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Los hábitos que usted practica cada día le formarán o le romperán. Tal como lo sugiere Kimbro, si quiere llegar a ser una persona educable que aprende de las pérdidas, entonces haga del aprendizaje un hábito diario. Puede que no cambie su vida en un solo día, pero cambiará todos sus días para siempre. Y aquí en esta lectura, John Maxwell nos lleva a dos características importantes. La primera, las personas educables alientan a otros a hablar de su vida. Y pensando en eso, pensaba en la palabra de Dios, como cuando Natán llega con David y le dice y le cuenta una historia. Y le dice, había una persona que tenía muchas ovejas y otra que solo tenía una. Y entonces fíjate que el que tenía muchas le quita a la persona que tiene una la oveja y entonces la mata y el otro se queda sin una. No, dice David, ese hombre tiene que morir. Ese hombre sos tú, le dice. Lo alienta a hablar de él. Lo alienta y entonces ahí... El impacto. Ahí David entiende y dice, uy, soy yo. Cuando alentamos a las personas a hablar de su vida, ¿sabes qué? Ahí podemos aprender. Primero la persona aprende, nosotros aprende. Las personas educables alientan a otros a que hablen de su vida. Cuando nosotros somos unas personas educables, vamos a alentar a las demás. ¿Sabes qué? Para que puedan seguir adelante. A veces es al revés. Viene gente a nosotros a hablarnos. Y mira, de verdad lo vimos hace un momento con Moisés. Moisés tuvo la humildad de recibir a su suegro. Como nos decía Eduardo, honró a su suegro y pudo recibir ese consejo. A veces a mí me ha tocado estar de ese lado. Gente que viene y me invita a tomar un cafecito y me dice, mira, quiero hablarte de algo. Y fíjate que ya te viste de esto. ¿Y sabes qué? Es porque me quieren, es porque me aman y es porque quieren que yo pueda crecer. Así que cuando alguien nos hace algún comentario de nuestra vida, de algo que tenemos que mejorar, es porque nos quieren, es porque nos aman y quieren que nosotros crezcamos, Ingrid. Sí, la verdad es que aquí nos está dando dos muy buenos consejos el autor, porque realmente alentar a las personas a que hablen de nuestra vida podría parecer como, ¿qué estoy haciendo? No, a mí no me gusta que hablen de lo que estoy haciendo, pero realmente crear esos espacios va a ser muy saludable para la organización o incluso para el área donde usted está. Estoy pensando en una mamá que tal vez no le gusta recibir esa retroalimentación, pero creemos el espacio, no para que se pongan como que fuera el paredón del fusilamiento, ¿verdad? Díganme todo lo malo que yo hago, no es eso, pero sí para poder decir qué necesitamos mejorar. Yo puedo aportar esto, ¿tú en qué puedes aportar? Y el párrafo que pues a mí me tocó leer, pero decía esa parte en el que cuando estamos en liderazgo podríamos tener ese peligro de que las personas quieran solo decirnos lo agradable porque no nos quieren, les da pena decirnos lo que están viendo mal, pero debemos valorar esa perspectiva externa de las personas, así como llegó Jetro con Moisés. Jetro tenía mucho tiempo de no ver a Moisés y Moisés tenía todos los días de estar haciendo lo mismo. Esas perspectivas externas nos ayudan, nos refrescan.
y como líderes de una organización, como gerentes, como padres de familia, como personas que estamos en liderazgo, debemos de crear esos espacios para hacerlo. Probablemente, tal vez de vez en cuando alguna encuesta, ¿verdad? Alguna plática entre amigos, ¿verdad? Miren, cuéntenme, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cómo ven estas decisiones que estamos tomando? Por supuesto, todo se lleva también al plano de orar, ¿verdad? Y de pedirle al Señor el consejo, pero esos consejos de las personas nos ayudan. Y fíjense que yo encontré un versículo que me encantó, que está en Salmos 19:12, y dice: ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, líbrame de esos errores que me son ocultos, de los que no me doy cuenta. Ayúdame a entender y a escuchar, porque aquí nos dice Maxwell, a observar qué está pasando y a poner más atención, ¿verdad? Yo sí doy fe que este hombre lo que escribe es real. O sea, yo he visto cómo él tiene a su lado un Mark Cole, ¿verdad? Que es el CEO de toda la corporación, y cómo Mark le da retroalimentación a John, cómo Juan Beriken le da retroalimentación a él, su editora, cómo le da. O sea, yo he visto que este hombre cumple esto de escuchar para poder enmendar y mejorar lo que está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es algo que me gusta mucho de John, que tengo la oportunidad de conocerlo, es que lo que escribe, él realmente lo vive. Usted puede leer un montón de autores y no sabe si lo que está escribiendo es real o no, ¿verdad? Y usted dice que bueno. Pero esto es muy cierto, y eso es una enseñanza que debemos de tener, porque él siempre habla de muchos mentores. O sea, lo que él es hoy es lo que muchos mentores han construido en él. Y lo hablábamos en el anterior, algo que es importante, hablar del constructivismo. Es una metodología pedagógica. Es construir conocimiento de un conocimiento previo. Entonces, no quiere decir que cuando alguien a usted le dé un consejo, usted tiene que desechar todo lo que ha aprendido, así como que borrón y cuenta nueva. No, tiene que aprender a construir con lo que usted ya tiene, con sus vivencias, con este conocimiento, para poder crecer usted más. Entonces, yo creo que tiene que... lo que estamos aprendiendo hoy es algo maravilloso, porque tiene que ver mucho con el valor de la humildad. Sí. O sea, el valor de la humildad debe de estar presente en nuestro crecimiento personal y en nuestro aprendizaje. Inclusive con lo que estabas mencionando, lo de John Maxwell, y sé que no lo dijo tan así, pero sí, él lo conoce muy bien, Eduardo, a John Maxwell, interactúan bastante, tienen esa oportunidad, así que lo puede constatar de forma directa. Pero en una muy menor escala, la pregunta es, ¿de quién nos estamos rodeando nosotros? No puedo repetir porque son apellidos algo complejos los que mencionó Eduardo, que rodean a John Maxwell, pero ¿de quién se está rodeando usted? ¿Quiénes son estas personas que, como lo leíamos, decían, personas educables que necesitan rodearse de personas que le conozcan bien y que con amor y sinceridad puedan hablar a su vida y que tengan algo que decirle? Porque una cosa muy diferente es algo que le pueden decir para construirle, y otra cosa es que pueden decirle un chisme. Son dos cosas totalmente diferentes. O yo creo que debería, si ni siquiera se han tomado como Jetro, que se tomó un día por lo menos para ver qué estaba sucediendo antes de emitir una opinión. Porque hay personas que entran con la opinión primero y no han ni visto qué ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿de quién está usted rodeado? ¿Quiénes son aquellas personas de las cuales usted podría, como bien lo decía Néstor, tener una opinión, tener una retroalimentación positiva en amor? Yo le digo, eso es algo que yo personalmente he procurado construir alrededor mío. Personas que admiro. Y le digo, podría pensar que las personas de las que procuro o las que interactúo constantemente, las admiro muchísimo. Son personas de las cuales quisiera ser en buen porcentaje como estas personas son en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida empresarial y demás, de los cuales usted puede escuchar y puede aprender. Por supuesto, eso no va a quitar que usted siempre, como decía Ingrid, pueda llegar en su relación personal con Dios y decirle, Señor, muéstrame. Pero también su entorno. Pregúntese, ¿qué tanto puedo yo aprender del círculo en el que estoy yo adentro? ¿O solo es el círculo que lo lleva a hacer cosas que no son las adecuadas? Vale la pena preguntarse. Sí, hay que ser humildes, sí, pero humildes y recibir consejo ¿de quién? Entonces eso nos hace a nosotros, como bien lo mencionaba Eduardo, Néstor, desde su cónyuge. O sea, eso arranca desde su cónyuge. Eso arranca su cónyuge, arranca desde mentores. Y mentores, oye, también, yo voy a tener un mentor con el cual me voy a reunir. No, ¿quiénes son los amigos con los que usted interactúa constantemente
¿qué tanto realmente puede usted tener esa facilidad y puede tener ese nivel de relación y ese nivel de crecimiento que le puedan dar? Entonces yo sí le quiero animar, perdón, me fui por un lado, tal vez el más tosco de lo que fueron mis amigos, pero creo que es crucial de que nosotros vamos a poder expandirnos en la medida de las personas que también nos rodean y qué es lo que estamos aprendiendo de Y un ellos. principio de esos grupos debe de ser la rendición de cuentas. O sea, si usted está dispuesto a rodearse de estas personas, tiene que estar dispuesto a rendirles cuentas, a ser transparente, ¿verdad? Sí, ¿y qué pasa si no hacemos eso? Caemos en error constantemente y pensamos que vamos bien porque nadie nos lo está diciendo. Es Sí. un peligro. Sí. Así que animados a rendir cuentas, a tener un buen grupo de mentores, a no discriminar. Podemos aprender de cualquier persona. Y la segunda cosa que Maxwell nos decía es: las personas educables aprenden algo nuevo cada día. Yo estaba pensando en José. A pesar de estar en el pozo, después en la casa de Potifar, después en la cárcel, él estaba aprendiendo. Toma En la aprendizaje. casa de Potifar aprendió a manejar en abundancia porque era un funcionario y tenía los recursos. En la cárcel posiblemente aprendió a no tener muchos recursos y a administrar con pocos recursos. Y eso le sirvió cuando llegó a ser el segundo de Faraón para poder administrar en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez. Aprendió algo y lo puso en práctica. Cada día nosotros podemos aprender algo nuevo. Cada día también nosotros podemos empezar un hábito nuevo. Podemos un hábito positivo o un hábito negativo. Cualquiera que nosotros escojamos nos va a llevar o hacia tener una mejor capacidad, una mejor estatus, un mejor aprendizaje o un peor aprendizaje. Yo no sé cuáles son los hábitos, pero creo que podemos reconocer también muchas veces qué hábito tenemos mal y qué hábito ya no lo debemos hacer, que tal vez ese hábito de estarnos levantando a las 10 de la mañana pues no nos va a llevar muy lejos, ¿verdad? Pero es rico, pues vale la pena, ¿verdad? Pero si ya lo hacemos todos los días, no nos va a funcionar, pero tal vez si cambio ese hábito por levantarme más temprano va a funcionar. Pero bueno, estamos de verdad contentos. Este libro yo creo que nos está llevando a mucho, pero ¿sabes qué? Te queremos invitar a que tú de verdad puedas aprender mucho. Yo quiero, la semana pasada, Ricky Marroquín, en un servicio de hombres de 300, compartió un tema sobre los hábitos. Y yo creo que vale la pena que nosotros aprendamos a tener buenos hábitos en nuestra vida, porque eso va a ayudarnos, va a cambiarnos. Y yo creo que hay hábitos que no son negociables en nuestra vida que debemos de cambiar. Vaya con Dios. Acabamos de ver, vamos a ver ahora prácticas diarias para llegar a ser más educable, pero en la parte anterior Maxwell nos llevaba a dos características. La uno era: las personas educables alientan a otros a que hablen de su vida. Y la número dos era: las personas educables aprenden algo nuevo cada día. Así que ahora, César, podemos arrancar para ver esas prácticas diarias para llegar a ser más educable. Así es, si continúa la lectura, si cree en la idea de intentar aprender algo nuevo cada día, pero no conoce la mejor manera de abordarlo, entonces le recomiendo que realice las siguientes 3 prácticas cada día. Número 1, preparación. Si quiere estar preparado para enfrentarse a cualquier desafío en un día dado y aprender de ello, necesita estar preparado. Eso significa trabajar de antemano cada día. Tal como mi viejo mentor John Wooden solía decir: cuando llegan las oportunidades es demasiado tarde para prepararse. Muy bien, y aquí John Maxwell nos está invitando y nos está haciendo una pregunta que nos va a retar a aprender. ¿Cómo me preparo yo para mi día de modo que pueda aprender de él? Y aquí nos dice: comienzo cada mañana mirando mi agenda. A medida que repaso mis compromisos para este día, me hago algunas preguntas. ¿Dónde están los potenciales momentos de aprendizaje para hoy? ¿A quién conoceré? ¿Y qué puedo preguntarle? ¿Qué experimentaré y qué podría ser capaz de aprender de ello? Al buscar los probables momentos de crecimiento y prepararme para ellos, hago posible el aprendizaje. No tiene que pasar horas preparándose cada día
aunque a veces puede que tenga cosas en su agenda que justificarían tal preparación. Tan solo pase unos minutos cada mañana o en la noche pensando en cómo será su día y dónde se encuentran las mayores oportunidades potenciales para que usted aprenda. Se sorprenderá por la frecuencia en que puede superarse a usted mismo tan solo aprendiendo de las personas y las experiencias que son parte de su vida cotidiana. Así que una de las primeras cosas que Maxwell nos dice es: preparémonos. Aquí tengo una pregunta, amigos: ¿cómo se preparan para empezar su día? Yo tengo una costumbre, llego a mi escritorio, tengo la agenda y entonces me gusta poner en un papelito, escribir, aparte de lo que tengo en la agenda, mi orden de prioridades de las cosas que tengo que hacer en el día. Tengo la agenda de diferentes actividades, pero aparte digo, ¿cuáles son mis prioridades en el día? ¿Qué puede pasar que no tengo que dejar de hacer este día? Lo anoto, lo pongo ahí, eso me ayuda a organizar un poco mi día. Pero ¿cómo nos preparamos para nuestro día? Yo lo que aprendí fue a quitar todas aquellas reunionitis si no voy a extraer algo positivo de la reunión que voy a tener, ¿verdad? Porque hay muchas veces que tenemos muchas reuniones, pero no concretas nada. O sea, solo tuviste la reunión. Hay que tener un objetivo claro. Eso me ayudó a menguar mucho la agenda llena, pero lo poco que tengo es productivo. Entonces yo siempre lo que hago es prepararme para que cuando yo vaya a una reunión o a una actividad, yo pueda extraer algo de ello. O sea, algo positivo. No estoy hablando de que a ver qué me voy a ir a traer. No. Lo que estoy hablando es de que cómo voy a extraer algo positivo de esa reunión. Vamos a aportarle a alguien, vamos a poder cerrar algún convenio, tenemos que hacer. Así es como me preparo yo todo, minimizando mi agenda, pero que sea puntual la reunión para poder extraer algo positivo. Yo realmente estoy aprendiendo aquí de esto que dijo Maxwell, ¿verdad? Anticiparnos a que si vamos a conocer a alguien hoy o si vamos a encontrarnos con alguien, ¿qué le puedo preguntar? No para sacar provecho porque también no vamos de entradita, ¿verdad? ¿Qué le saco a esta persona? Pero sí para saber hasta qué voy a platicar, porque a veces está uno con una persona que puede dar mucho y uno no se preparó para saber qué hablar, ¿verdad? Con esa persona. Creo que eso es muy importante. En mi caso, yo aprendí, por ejemplo, en la cumbre del liderazgo, dieron una ponencia en donde hablaban sobre cómo conversar con las personas y esta persona decía que había alguien que siempre le decía, su saludo era, ¿qué aprendiste hoy? Y entonces esa persona ya sabía que le iba a preguntar eso, se anticipaba para aprender algo y tener algo que conversar. Esas dos cosas me han a mí dado mucho reto para poder prepararme todos los días también. Solo quiero agregar algo que Maxwell siempre dice, que es el buen líder es aquel, no que el que contesta bonito, sino que el que sabe hacer preguntas. Y él siempre pregunta, ¿en qué te puedo servir? Y eso puede ser, ¿en qué te puedo servir? Y ahí viene la pregunta para iniciar una conversación. Quizás yo solo quiero decir un ejemplo con lo que decía efectivamente Ingrid, el estar preparado. Y siempre estamos con una frase también muy popular. A mí me gusta siempre cuestionar las frases populares y dice que siempre todos vamos a tener una oportunidad para tomarle provecho o ventaja. Y en cierta oportunidad estaba primer año de la universidad estudiando comercio internacional y todo era fantástico y encontré la idea donde me iba a volver millonario. Lo único que necesitaba era un inversionista capitalista. Entonces me dirijo al más cercano que pensaba que podía hacerlo, que era mi abuelito. Y le contesto el negocio, cómo nos íbamos a volver millonarios y la vida nos iba a cambiar de la noche a la mañana. A lo cual mi abuelito me escuchó y me escuchó toda la exposición, todos los puntos que tenía que decir y me dijo algo que lo recuerdo hasta el momento y me dijo, mi hijo, las oportunidades son para el que tiene dinero. Y me enojó. Me salí frustrado, salí enojado y dije, si lo tuviera, no estuviera acá pidiéndoselo, ¿verdad? Y estuve molesto hasta buen tiempo después que entendí la profundidad del consejo y es lo que hoy quiero compartirle a usted. Si usted quiere aprovechar la oportunidad financiera en este caso, tiene que ahorrar, tiene que tener los recursos para que cuando esa oportunidad llegue, usted esté preparado. Expándalo a todas las áreas. Usted quiere poder ser la persona que consideren para el ascenso del puesto.
¿Tiene los conocimientos necesarios? ¿Está preparado en el liderazgo para poder tomar esa posición si se la propusieran? Si la respuesta es no, significa que tenemos que prepararnos. No tiene que esperar usted que le diga, mire, ¿será que usted quiere subir al ascenso en esta posición? ¿Será que sería tan amable de podernos ayudar? Es que nosotros podamos tener tan desarrolladas destrezas y competencias a base de la preparación y el aprendizaje que cuando sea esa oportunidad sea hasta obvio, sea lo más natural del mundo, pero eso requirió preparación. Así es, así que animémonos a prepararnos y una de las maneras en que te puedes preparar es orando todos los días, teniendo un tiempo a solas con Dios. Pero ahora seguimos con otro punto importante, Ingrid. Así es, el número 2 dice contemplación. Pasar tiempo a solas es esencial para el aprendizaje. La contemplación permite a las personas observar y reflexionar en los acontecimientos de sus vidas y obtener significado de ellos. Detenernos y pensar nos permite obtener perspectiva tanto de los éxitos como de los fracasos de nuestro día, de modo que podamos encontrar las lecciones que se encierran en ellos. También le capacita para planear cómo puede mejorar en el futuro. Es bueno recordar que hay mucho que aprender de las experiencias negativas. En la ciencia, los errores siempre preceden a los descubrimientos. Es imposible hacer descubrimientos sin una acumulación de errores. Para un científico, un error no es un fracaso, es observación. Utilizando esa información, un científico no puede tan solo preguntar qué sucedió, sino también qué significa eso. Eso se obtiene al utilizar las capacidades de pensamiento crítico. Sin ellas, nos perdemos el significado de las situaciones en nuestra vida. Cuando las lecciones que aprendemos provienen de errores, primero debemos determinar si el error fue debido a la ignorancia o al descuido. Ignorancia significa que no teníamos la información necesaria. Descuido significa que teníamos la información necesaria, pero la utilizamos mal. A medida que pase tiempo en contemplación, hágase preguntas como las siguientes. ¿Qué puedo aprender de lo que vi y leí hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que escuché hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que experimenté hoy? ¿Qué puedo aprender de lo que hice mal hoy? Yo recomiendo que aparte unos minutos al final de cada día para pensar en las 24 horas anteriores, contemplando lo que sucedió y lo que puede aprender usted de ello. Esto no solo le ayudará a seguir siendo educable, sino que también aprenderá algo cada día debido al proceso. Y aquí Maxwell nos está hablando de la contemplación. Primero vimos la preparación, ahora vemos la contemplación y es, hacer una pausa y analizar. A veces el día a día, el ajetreo, nos lleva a no tomarnos una pausa. Yo estaba recordando en Nehemías, un hombre que le pasan una información de que se habían caído los muros de la ciudad. Sin embargo, él se tomó una pausa, oró y después preparó un plan. Y cuando tuvo la oportunidad, lo presentó. Pero tuvo un tiempo para contemplar, para saber qué es lo que tenía que hacer y preparar un plan. Yo creo que nosotros a veces no hacemos esa pausa, Ingrid, de la contemplación, de ver, ¿qué aprendí de este día? Sino que nos vamos ya de una vez al otro. Así es, y de las cosas buenas y de las cosas malas. Hemos sabido que el dolor nos enseña mucho. El dolor nos enseña mucho, las situaciones difíciles podemos sacarle mucho aprendizaje, pero a veces pasa que queremos salir rápido de ahí y no aprovechamos esa tremenda oportunidad de que ya estamos ahí para aprender, para contemplar, para evaluar qué fue lo que pasó. Estamos recibiendo un coaching recientemente que vino Juan Varela y él decía algo. Cuando está usted trabajando con alguien y esa persona va avanzando, pero de repente tiene una recaída, ese es el momento ideal para aprender qué es lo que lo hizo recaer, cuál es ese detonante y para enseñarle a esta persona a estar alertas de esas señales, de las cosas que pueden volverlo a hacer recaer. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque es en esos momentos cuando uno está en una recaída, uno no quiere ni voltear a ver, ni evaluar, ni recordar lo que pasó, pero la contemplación, en este caso, nos ayuda a observar, como bien decía el método científico, ¿verdad? A observar y sacar un aprendizaje de eso. Yo entiendo que la contemplación viene siendo como un pegamento para que el aprendizaje se quede pegado y le saquemos provecho.
Eduardo. A mí me cuesta. A mí realmente soy colérico sanguíneo con colérico, más conocido como acelerado. Yo realmente a veces tomo las decisiones y me voy, a veces no analizo, a veces compro las cosas sin ponerme a pensar y a veces uno piensa de que, ay, es que se lo van a vender o voy a perder la oportunidad de comprar, un ejemplo. Pero yo sí creo que es de suma importancia. He estado en la práctica de contemplar, de analizar, de tranquilizarme y situar. Y si pierdo, y si la vendieron, o estoy poniendo un ejemplo, pues se vendió, pues, o sea, no era el momento, no debería de hacerlo. Pero yo creo que la contemplación es algo que nos tiene que llevar, y eso es también mucho un fruto del espíritu, ¿verdad? La mansedumbre. O sea, el estar usted tranquilo. Yo tal vez con el tema de la contemplación es algo que disfruto, Raras veces lo puedo hacer con la frecuencia que quisiera y quizás por eso me gusta viajar. Y viajar no piense necesariamente ir a 100 millones de lugares, sino lugares que no son usuales conocidos. Porque cuando usted tiene una rutina ya sabe dónde está el rótulo, dónde está el semáforo, dónde está la persona que pide dinero, ya lo conoce todo. Pero cuando va a lugares diferentes, todo es nuevo. Y al ser todo nuevo, capta su atención. Y al captar la atención, como que volvemos a tener esa forma de nosotros de poder volver a explorar, de abrirnos y darnos la posibilidad de poder aprender. Entonces, alguna rutina que tengo cuando viajo o cuando tengo estas oportunidades, y lo trato de hacer también en mi vida cotidiana, y tómelo usted si le sirve, es anotar. Si aprendió algo, anótelo. Si usted cree que hay algo que fue valioso, algo que le llamó la atención, una oportunidad de negocios, una idea genial, porque es increíble cuando usted se sale de ese entorno de rutina, como decía Néstor, comienza a ver cosas diferentes, comienza a ver oportunidades, comienza a tener una relación diferente con Dios, de conversación íntima, personal. A mí me encanta viajar con mi esposa, me encanta viajar con amigos, pero también disfruto de esas oportunidades de estar solo y poder tener ese espacio de contemplación en el cual usted lo puede hacer, y anótelo porque se olvida. Todas las preguntas que Ingrid leyó son geniales. ¿Qué pude aprender, lo que vi hoy? ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué es lo que experimenté? Sí, pero si no lo anota, solo lo pensó y se le olvidó. Pero si lo deja anotado, hay un proceso doble de aprendizaje y también usted lo puede repasar o poderlo volver a ver más adelante. Así que esos dos consejos quisiera darles si usted cree que le pueden serle útiles. Una frase importante es: lo que no se evalúa, se devalúa. Vamos con la tercera característica que nos dice Maxwell para poner en práctica diariamente, y es aplicación. El verdadero valor de la educabilidad llega cuando tomamos algo que hemos aprendido y lo aplicamos. Podemos aprender mucho de nuestros errores si seguimos siendo educables. No todo el mundo hace eso. Cuando las personas cometen errores, generalmente hacen una de estas tres cosas. 1. Deciden no volver a cometer nunca otro error, lo cual es imposible. La número 2. Permiten que su error los convierta en cobardes, lo cual es necio. Y la número 3. Deciden aprender de su error y aplicar la lección a su vida, lo cual es beneficioso. Muchas veces aprendemos de las cosas positivas y aplicamos esas lecciones. Mi asistente, Linda Eggers, me hizo ver que he escrito más de 71 libros. Nunca soñé que eso fuese posible. Recuerdo cuando quería escribir mi primer libro y la tarea era abrumadora. Lo fui desgranando durante más de un año y aún así solo pude lograr 120 páginas. Apenas podía creerlo. ¿Cuál fue la lección que aprendí de eso? Si uno mantiene enfocado en la tarea que tiene entre sus manos y sigue trabajando en ello día tras día, semana tras semana, año tras año, puede lograr mucho. Pero también hubo otra lección. La única razón por la que fui capaz de escribir tantos libros fue porque adopté un enfoque igualmente disciplinado para el aprendizaje. Intento aprender algo nuevo cada día y debido a que hago eso, el conjunto de lo que estoy aprendiendo sigue aumentando y no disminuyendo. Algunas personas pueden verse tentadas a pensar que la educabilidad es para personas con ventajas y que es más difícil ser educable a personas que tienen pocos recursos, afrontan adversidades o sufren dolor. Pero yo no creo que eso sea cierto. Creo que la educabilidad es una actitud, una mentalidad
que las personas educables llevan con ellas donde quiera que van y en todo lo que experimentan. Un gran ejemplo de esto puede encontrarse en la vida de Richard Wurmbrand, un pastor de Rumania. Cuando se acercaba el final de la guerra, tropas rusas entraron en Rumania y cayó bajo el gobierno comunista. La persecución de cristianos, especialmente de pastores, se generalizó. En febrero de 1948, Wurmbrand fue arrestado. La policía secreta comunista lo había agarrado acusándole de ser un espía para Occidente. Fue torturado e interrogado. En una ocasión lo llevaron a una celda de aislamiento durante 3 años sin nada que leer y ningún material para escribir. A veces lo dejaban días en una zona parecida a un armario con pinchos en las paredes. En conjunto pasó 14 años en diferentes cárceles comunistas. Cuando finalmente salió y se mudó a Occidente, fundó La Voz de los Mártires, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a cristianos perseguidos. Durante su encarcelamiento, Wurmbrand hizo que su meta fuera aprender. Su principal enfoque estaba en su desarrollo espiritual, pero también intentó transmitir su espíritu educable a otros mientras estuvo encarcelado. En una ocasión, cuando a otro prisionero se lo llevaban a una celda de castigo donde muchos prisioneros habían muerto, Wurmbrand, a quien anteriormente habían llevado a esa misma celda, le dijo al hombre: cuando regreses, dinos lo que hayas aprendido. ¿Por qué hizo eso Wurmbrand? Wurmbrand estaba intentando recordarle al hombre que mantuviera un espíritu educable para poder tener esperanza y seguir viviendo. El deseo de aprender es una gran motivación para seguir viviendo, sea un niño que explora por primera vez el mundo, un trabajador, un prisionero o una persona anciana en el diciembre de su vida. El ser educables nos mantiene jóvenes, vivos y llenos de esperanza. Ese es el poder de tener un espíritu educable. Y sabes, una vida activa, una vida no monótona, una vida donde vamos a estar educables cambia la perspectiva. Vimos el caso de Moisés, una persona que a pesar de tener más de 80 años, era educable, estaba abierta a poder aprender. Vemos un Pablo que había sido educado a los pies de Gamaliel y sin embargo, cuando Jesús se le aparece, él viene y está dispuesto a reaprender y poder de verdad cambiar su vida. No sé qué es lo que Dios hoy te está hablando a ti, que tú tienes que cambiar, tú tienes que abrir tu mente para poder tener un nuevo aprendizaje. Yo te quiero animar a que oremos. ¿Sabes qué? Lo mejor que tú puedes hacer es orar. Lo mejor que tú puedes hacer es pedirle a Dios. Si necesitas sabiduría, lo puedes hacer. Si necesitas dirección, Él te la va a dar. Él es la fuente de todo lo que tú necesitas. ¿Qué tal si oramos para terminar este segmento y que tú le puedas decir: Padre, gracias. Gracias porque hoy puedo acercarme directamente contigo. Tengo ese acceso directo a ti. La fuente de sabiduría, la fuente de provisión, esa fuente de milagros, esa fuente de amor. Hoy vengo, Señor, delante de ti a pedirte que seas tú el que puedas guiar mi vida, que seas tú el que puedas guiarme en el aprendizaje de mi vida. Quiero cada día aprender más de ti, ponerlo en práctica y no dejarme guiar por mi propia sabiduría o mi propia prudencia. Hoy te pido que tu presencia esté conmigo en todo lo que haga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, llegó el tiempo de terminar nuestro programa del día de hoy. Una despedida bastante rápida. Ingrid, por favor, un comentario final. Claro que sí, yo quiero invitarle a que apliquemos todo esto que aprendimos hoy en nuestra relación con el Señor. Muchas veces pensamos que ya lo conocemos o que ya sabemos todo de Él, pero no, Él tiene cosas nuevas que enseñarnos cada día acerca de Él por medio de nuestra relación directamente con Él. Así que ánimo, siga relacionándose. Yo solo quiero decirles que sea una linda y bendecida semana y los esperamos mañana temprano. Así es, y le animo a practicar un acrónimo: APC, aprender, practicar, compartir. Así es, amigos, que Dios les bendiga. Lea la palabra de Dios. Es el manual de vida para cada área de su vida. En la palabra de Dios usted va a encontrar lo que usted necesita. Póngala en práctica, léala, compártala con los demás. Pero ¿sabe qué? Tenga una mentalidad, para seguir aprendiendo. No se limite,
vea alrededor. Las personas que Dios ha puesto a su alrededor son personas de las que usted puede aprender. Hoy le decimos todos juntos, no vaya solo ni mal acompañado. Juntos le decimos, Vaya con Dios. Nos vemos mañana. Bendiciones.